Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos en este webinar. Continuando con los temas técnicos que hemos presentado durante todo el año, hoy tenemos una ponencia acerca de GD&T, tolerancias geométricas aplicadas al software Metrolog X4. Lo impartirá el ingeniero Eric Reyes. El ingeniero Eric Reyes tiene 3 años de experiencia con el software. Es egresado de la ICIME Azcapotzalco. Lleva en el área 4 años, en el área de metrología. Entonces, creo que su ponencia va a ser importante el día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia y bueno, un poco las reglas del chat. Acuérdense que ahí el chat estará abierto. Cualquier pregunta, al final de la sesión podremos ahí abrir micrófonos si tienen alguna pregunta puntual. Y el chat estaré yo al pendiente para atenderlos con sus dudas. Sin más comentarios, podemos empezar, Eric. Gracias y aquí estamos al pendiente. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me presento, soy Eric Reyes de la empresa 13 Metrology. Soy ingeniero en aplicaciones justamente del área. En el día de hoy vamos a estar presentando este webinar que justamente es como lo comentaba mi compañero Omar Brito. Es el webinar de Conoce el software más avanzado en uso en tolerancias geométricas con Metrolog X4. Aquí vamos a ver justamente el índice justamente de una pequeña introducción, lo que es el elemento tolerado, las referencias, el sistema de cálculo, las zonas de tolerancia, tipos de tolerancia y lo que es la normativa. Justamente en este índice vamos a estar viendo en el webinar justamente todas estas son las características que contienen todas las tolerancias geométricas, justamente, inclusive vamos a estar viendo en el software que justamente lo que vamos a estar viendo en todo el índice es justamente lo que vamos a estar viendo en la ventana al momento de poder evaluar una tolerancia geométrica en el software Metrolog X4. Bien, el GDT o Geometric Dimension and Tolerance es un sistema fundamental en la ingeniería y manufactura que nos permite definir requisitos dimensionales y geométricos de una pieza de manera precisa, clara y universalmente entendida. Justamente en el entorno industrial, donde la calidad, la intercambiabilidad y la eficiencia son esenciales. GNT se convierte en una herramienta clave para minimizar los errores de interpretación y asegurar que las piezas fabricadas cumplan exactamente con la intención del diseño, justamente para que todas nuestras piezas puedan seguir el siguiente proceso de ensamble o el proceso que va a continuación y que las piezas sean lo mejor posible, justamente comparando con el diseño o el modelado del modelo K. Bien, justamente, ¿qué es eso de las tolerancias geométricas, tolerancia dimensional y la tolerancia geométrica? Justamente para, en términos generales, la tolerancia de tamaño, la tolerancia, digo, de tamaño y tolerancia geométrica, la del tamaño justamente regula el tamaño de cada dimensión. Esta la podemos ver inclusive en la imagen, como lo podemos visualizar justamente aquí en el lado lateral que nos está mostrando justamente que mide lo que es 15 centímetros o pulgadas o la unidad que vaya a ser la fabricación de la pieza. Y tenemos también en el lado contrario justamente 45 milímetros, justamente también. Y también tenemos lo que es justamente la tolerancia geométrica que regula lo que es la forma, el paralelismo, inclinación, posición, descentralizado y otros factores que, como lo venimos mencionando, justamente es el paralelismo que tiene ya sea una cara de la pieza o la forma como tal del plano
con el que estamos empezando a hacer la evaluación. Eso es justamente lo que se basa, justamente los dos criterios al momento del diseño del dibujo. Bien, empezamos primero con el más sencillo. Justamente es la primera vista que tenemos al momento de evaluar una tolerancia geométrica, que es el elemento tolerado. Justamente el elemento tolerado, como el nombre lo dice, es el que va a estar sometido al estudio. Esto quiere decir que es el elemento que voy a evaluar. Aquí podemos justamente realizar lo que son múltiples tolerancias geométricas. Por ejemplo, vamos a poder observar que al momento de poder evaluar, que en una evaluación vamos a tener, toda esta posibilidad de tener múltiples evaluaciones. Esto justamente nos permite tener una mejor cálculo al momento de poder realizar la evaluación, justamente. Esto al tener múltiples, esto también nos permite justamente que a partir de una sola evaluación podamos evaluar múltiples elementos al mismo tiempo, justamente. Y además de eso, también nos permite justamente con qué tipo de elementos vamos a estar justamente realizar la tolerancia, que aquí ya vamos a estar viendo un poco justamente al momento de que si requiere máximo de material, mínimo de material, cómo lo queremos evaluar, mínimos cuadrados, este máximo de material, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto. Eso es lo que vamos a estar justamente estando evaluando justamente. Y aquí digo justamente esta pequeña ventana, como la podemos visualizar, inclusive en la presentación, esta va a variar dependiendo de qué normativa vamos a estar trabajando. Si ustedes pueden visualizar justamente aquí en el software de Metrolog, aquí en la parte inferior nos dice con qué norma estamos haciendo la evaluación. En este caso es con la ISO. Metrolog es de los pocos software que justamente podemos realizar estos cambios de que si queremos realizar la evaluación de nuestras tolerancias, ya sea ISO o ASME. Esto justamente para que ustedes, dependiendo del dibujo o de la evaluación que vayan a hacer, justamente nos permita todo este tipo de cambios. Esto ayuda muchísimo para que ustedes puedan evaluar de la mejor manera posible los elementos. Y como el software se va actualizando justamente 2 veces al año, esto nos permite también tener las normas más actualizadas para que sí tengamos los mejores cálculos posibles de nuestros elementos. Una posibilidad que también tiene lo que es el software de Metrolog es de que nosotros podemos también tener lo que es ISO Plus y ANSI ASME Plus. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere de que si nada más tenemos seleccionado lo que es ISO Plus, nos permite dar unas ciertas libertades para poder realizar la evaluación. Aunque si nada más simplemente nos basamos justamente toda la ISO, esto no, todo va a seguir justamente en la normativa. El detalle es que si nos basamos en la puro ISO, esta literalmente ya no nos va a dar ciertas libertades al momento del cálculo, pero todo seguido en la norma. Y en comparación de la Plus, sí nos va a dejar ciertos tipos de criterios al momento de poder evaluarlos. Esa es la diferencia al momento de tener lo que es la ISO Plus y la ASME Plus, que podemos realizar otros diferentes tipos de cálculo. ¿Mm? Además de esto, yo puedo justamente evaluar lo que es con qué alineamiento queremos justamente realizar la expresión. Esto, aquí en la parte inferior, como Metrolog es de los pocos software que nos permiten tener múltiples alineamientos en una sola sesión de trabajo, aquí nos permite justamente que nosotros podemos referenciarlo al alineamiento que nosotros necesitemos o requiere en ese momento. Si en dado caso
Si lo colocan en ninguna, pues no hay ningún problema. Solamente que este va a estar tomando el último alineamiento con el que nos estamos midiendo la pieza. Pero al tener ya tener muchísimos más alineamientos, ya nada más nosotros vamos a buscar el que necesitamos justamente para realizar la referencia. Eso nos permite justamente esto también, todo este apartado. Y también lo que también tenemos, ya sea el valor. Obviamente, pues esto ya este es el valor que vamos a estar realizando lo que es nuestra tolerancia. Más adelante vamos a estar viendo un poco más a detalle sobre cómo podemos visualizar todo esto en el apartado de del valor. Y aquí, como los veníamos mencionando justamente, tenemos lo que ya son estos modificadores, que es lo de máxima condición de material, que se utiliza justamente para indicar partes de acoplamiento como un eje en su carcasa. Y la condición mínima de material que se usa para indicar la resistencia en los orificios cerca de los bordes, así como el grosor. Esta sí es una parte muy importante, ya que esta es una parte fundamental al momento del ensamble, ya que si tenemos lo que es en este ejemplo, como tenemos aquí en nuestra imagen, si una tiene máximo de material y también máximo de material, obviamente no va a poder ensamblar y no va a poder realizar su función como tal. Por eso, en el momento de estar realizando esta fabricación, tenemos que asegurarnos de que uno y el otro tengan máximo de material y mínimo de material para poder realizar un buen ensamblaje y pueda seguir pasando al siguiente proceso, que es el que necesitamos. Justamente, inclusive, cómo estamos aquí en la interpretación, inclusive cómo está en la forma al momento del maquinado. A eso se refiere lo que es en este apartado de máximo de material y mínimo de material. Luego tenemos ya lo que es las referencias. Esta es la segunda, justamente la segunda ventana que tenemos al momento de poder realizar nuestra evaluación. ¿A qué se refieren las referencias? Son elementos que se van a utilizar para la comparación contra el elemento tolerado. Justamente esto es para justamente comparar mi elemento tolerado con respecto a una referencia y obtener justamente nuestro resultado. También vamos a tener ciertos valores como elementos de tolerancias básicas o de forma, todo eso. Aquí todo esto los estamos viendo. Incluso, también como se ha visto, también este nos permite justamente poder visualizarlo y si tenemos justamente en el apartado de máximo de material y mínimo de material. Esto nada más es un ejemplo, justamente. Esto nos permite que también tengamos una pequeña, que podemos justamente evaluarlo y darle ciertas condiciones para poder realizar una mejor evaluación al momento de hacer la comparativa, justamente. Inclusive también podemos lo que es el objeto dato. En este caso, el objeto dato, por ejemplo, en el apartado de los planos, lo que hace es de que en el plano coloca un punto en medio de lo que es alrededor de todo el margen de ese plano. Es un punto céntrico. Justamente eso es lo que hace al momento de realizar esto, el objetivo dato. Y por supuesto también podemos también darle lo que son marcos de referencia, ya sea si tenemos de que si tiene rotaciones en X, en Y o inclusive si tiene una traslación. Si ya tiene lo que son traslaciones en lo que es Z, y X. Todo esto es lo que tenemos. Y también lo podemos visualizar que todos los cambios que ahorita yo estoy realizando, se puede ver que también se va actualizando en el momento aquí en nuestra pantalla. Y también como tenemos en el anterior de nuestro elemento tolerado, también nosotros podemos seleccionar con qué alineamiento necesitamos justamente. También lo podemos realizar ese cambio.
Por ejemplo, vamos con otra. Este aquí ya viene ya un poco más específico de cuando ya tiene lo que es todo esto de como plano o como una línea. Todo esto lo podemos justamente al momento de colocar nuestras referencias. Y obviamente también tenemos lo que son las referencias múltiples que se determinan para determinar una característica compuesta en los elementos. Esta, como tal, así se describe cuando es una simbología en la tolerancia, que primero se muestra el símbolo, que en este caso es el de posición, que es el tipo de tolerancia geométrica. Luego tenemos lo que es la forma de la tolerancia, el tamaño de la tolerancia, es nuestro valor, y el modificador de material, que el de la zona de tolerancia lo vamos a ver más adelante. El tamaño, que ya lo vieron anteriormente, fue cuando empezamos a declarar nuestro elemento tolerado, inclusive cuando nosotros también podemos colocar el modificador del material. Y obviamente también tenemos nuestras referencias, que son nuestros datos primario, secundario y terciario. Ahora sí que dependiendo de cómo sea su dibujo, estos elementos de datum van a ser cambiados. Inclusive es muy común ver B, C, D, o inclusive que empieza desde la D. Todo eso depende mucho en el apartado de cómo los está solicitando en su dibujo al momento de realizar la evaluación. Y también tenemos ahorita sí ya nuestro sistema de cálculo. Es muy importante justamente este sistema de cálculo por- porque es cómo se va a generar mis características de acuerdo con este sistema de cálculo. Estos pueden variar justamente los resultados. Tenemos muchos sistemas de cálculo que podemos utilizar. Uno para elementos de forma, de elementos de orientación, de posición y obviamente de perfiles, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí justamente lo vamos a hablar de manera muy general, ya que este del uso general de mínimos cuadrados, no me voy a basar tanto en la parte matemática, ya que justamente toda esta parte de los cálculos son bastante largos, son bastante no complicados, o sea, sí es cuando uno lo empieza a entender, pues, es bastante sencillo, pero sí son cálculos bastante extendidos y la verdad no nos daría justamente el tiempo del webinar. Nos tardaremos fácilmente un día de solo hablar de puro sistema de mínimos cuadrados. Entonces, solo vamos a estar hablando de lo importante en este caso. Justamente vamos a ver de manera muy general que el sistema de cálculo, justamente hasta hace unos años, el más popular justamente era este, el de mínimos cuadrados, que podría decirse que es algo parecido a lo que es un promedio. Si se dan cuenta, aquí podemos ver en la gráfica cómo tenemos una línea en medio de lo que son nuestros puntos. Esta es una línea en medio que abarca justamente lo que son nuestros puntos que lo estamos tomando. Esto es lo que hace justamente los mínimos cuadrados. Esto es más que nada me está dando una línea media que pasa por los puntos que están en el estudio. A grandes rasgos, esto es lo que viene siendo lo que son mínimos cuadrados. Básicamente genera mínimos cuadrados. Es importante, indispensable que utiliza el 100% de todos estos puntos. Inclusive aquí ya podemos ver en la siguiente imagen lo que veníamos mencionando de los mínimos cuadrados que para poder generar el elemento, está haciendo una línea en media que pasa por todos esos puntos y está ocupando el 100% de todos esos puntos para poder generar lo que es el cálculo de mínimos cuadrados. Pero para ello, luego también más adelante, se crearon otros diferentes sistemas de cálculo. Por ejemplo, el que le sigue, que es el que vamos a ver a continuación, es el de teorema de Chebyshev. Él fue formulado por el matemático ruso Chebyshev. Establece que el conjunto de datos
por lo menos 1 menos 1 sobre k al cuadrado por ciento de las observaciones está dando dentro de K es de desviaciones estándar de la medida, donde K es el de cualquier número mayor a 1. ¿A qué se refiere justamente a todo esto? Que esto utiliza por medio de ciertas fórmulas, son varias fórmulas las que tiene el teorema, pero en las cuales define que el 100% de la población o puntos que los estamos viendo, ahí fueron medidos una situación que no era la idónea. ¿A qué me refiero? Justamente que estadísticamente, para poner un ejemplo, elimina puntos del estudio y finaliza al final aplicando mínimos cuadrados. Aquí podemos ver en el ejemplo que al momento de realizar sus cálculos, en este caso, eliminó y descartó estos 4 puntos y posteriormente realizó lo que es justamente los mínimos cuadrados. Digamos que es como un filtro. ¿Esto para qué? Para obviamente quitar unos puntos que están muy salidos o no tienen nada que ver ahí o fue un error. Entonces, lo que hace Chebyshev es que justamente él elimina esos puntos para que al final tengamos los puntos, los que estén más cercanos a a nuestros valores nominales y al final aplica lo que es nuestra, son los mínimos cuadrados. Pero aquí la única desventaja es de que está eliminando ciertos puntos y tal vez es posible que uno de esos puntos sí es muy necesario al momento de realizar la evaluación. Por eso, Chebyshev, en vez de que ocupa el 100%, este luego llega a ocupar nada más un 95 o incluso un 90% para poder realizar todo el sistema de cálculo. A eso se refiere Chebyshev. El otro sistema de cálculo que nosotros ahorita tenemos es la de tangente fuera de material. Aquí lo que estamos realizando, digamos que aquí estamos viendo como pequeños subgrupos que justamente lo estamos viendo cómo los está haciendo una pequeños grupos de 5 a 6 puntos aproximadamente. Los está haciendo pequeños grupos y en cada uno de esos grupos realiza lo que es una línea en medio, como lo venimos mencionando, y al final esa línea ya le está aplacando los mínimos cuadrados. Por eso se le conoce justamente como la de tangente fuera de material. Si se dan cuenta, aquí en nuestro ejemplo, primero lo agrupa, saca una línea en medio y esas líneas del medio las va agrupando para poder realizar la evaluación, justamente. Eso es lo que y generalmente estos estudios están ocupando más que nada cuando son una cantidad de puntos muchísimo mayor. Por ejemplo, una nube de puntos donde podemos tener millones de puntos sobre una característica, no se recomienda mucho cuando trabajamos con una cantidad ¿cómo decir? Muy vacía, se puede decir. Pero al momento de realizar justamente la de tangente fuera de material, podemos agruparlos, luego sacar nuestra media y por último ya realizar nuestro eval. Ahora sí, el resultado final. Esto, como lo mencioné anteriormente, esto se ocupa cuando son grandes cantidades de puntos. También se pueden ocupar cuando son pequeños puntos, cuando son tan pocos, pero no se recomienda mucho porque ya es muy bajo y mejor es realizar lo que es el mínimos cuadrados. Entonces, podemos trabajar con el rango de población o de puntos muchísimo mayores. Y la verdad es una de sus grandes ventajas que tiene al momento de realizar lo que es el cálculo. Y lo que tenemos finalmente es el que es el inscrito y suscrito. En esta parte de inscrito y suscrito únicamente es el valor, ya sea de la triangulación de los puntos que yo estoy utilizando y luego aplicando mínimos cuadrados. ¿Cómo se ve en la imagen justamente? Aquí ya está haciendo una triangulación para obtener justamente una, una evaluación. Aquí vamos a ver para que quede más en claro, es que el inscrito es toda parte interna del grupo de población o de puntos que estoy utilizando en ese mismo.
y luego le aplico mínimos cuadrados y se genera mi característica, como es este círculo verde que podemos observar. Y al contrario de su inscrito, este aplica de los puntos externos de mi población por medio de la triangulación, como nos venimos mencionando. Lo pueden ver inclusive en la figura. Y esto justamente va a generar un nuevo cálculo y a mi característica igualmente se aplican mínimos cuadrados. Y esto es lo que tenemos justamente en la zona de tolerancia. Y este se representa como en el círculo azul. Esto es justamente como está realizando la evaluación. Inscrito genera con los puntos más central, bueno, con los que yo aplican justamente los manera interna y los subinscritos son de los puntos externos. Y así es como los representa al momento de realizar el cálculo. Esto justamente es para que podamos realizar los rangos de estudio para las tolerancias que necesitamos evaluar. Eso es lo que es la parte de tolerancia. Así ya voy a poder saber si están dentro o fuera del resultado, dependiendo de cómo se esté realizando el cálculo. Y aquí tenemos ya lo que es una zona de tolerancia. Aquí se dividen en lo que son en tres. La primera lo tenemos como zona de tolerancia axial o palpar. Esta justamente se refiere a lo que es un plan, un eje de control nada más y es bidireccional. Esto justamente lo podemos visualizar en el plano, ya que justamente es como visualizarlo como en la gráfica anterior, como tenemos nuestro elemento aquí en la parte de medio, lo que es en el contorno gris, y aquí tenemos ya nuestras tolerancias. En este caso, en este ejemplo, lo que lo estoy visualizando es de que esta es una tolerancia de punto 1. ¿A qué me refiero? De que punto 0,5 más, bueno, menos, digo, más punto 0,5 superior y menos 0,5 inferior. Todo esto complementa lo que es 0,1 al momento de realizar la tolerancia, la zona de tolerancia. Supongamos que es en esta, por eso se le conoce como la de un eje de control, ya que justamente esto se aplica mucho en lo que son los planos y en los que son las líneas. Inclusive lo podemos visualizar así. Mm, Aquí es como lo podemos visualizar mejor al momento del software. Aquí está nuestra tolerancia justamente de un milímetro, que significa que tenemos este es nuestro elemento, en la parte inferior, en la parte superior digo, es de 0,5 y en nuestra parte inferior es de menos 0,5. Y todo nuestro rango, esto sumado, nos da nuestra tolerancia de 1 milímetro. Esto es para que podamos visualizar justamente de mejor manera lo que es nuestra zona de tolerancia planar o axial, como la tenemos aquí. Y aquí ya podemos visualizar cómo lo está generando, que ya podemos ver que nuestros puntos están superiores, inferiores, y así es como la podemos visualizar. O inclusive gráficamente las podemos visualizar así como la imagen. Y en esta justamente lo podemos ubicar muy fácilmente al momento de ver la simbología. Cuando ustedes vean este tipo de simbología, que no tiene, así justamente solo tiene el valor de la tolerancia, es de que significa que es de una sola tolerancia axial o planar. No en caso contrario, cuando son las tolerancias cilíndricas, que en este caso sí ya son de dos ejes de control. Y este ya va sobre dos planos, además de que es multidireccional y estos elementos justamente se ocupan mucho en el apartado de elementos que se encuentran en un eje, por ejemplo, como es lo que es un círculo, un cilindro, un cono, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son los que vamos a poder ubicar. Inclusive los vamos a poder ubicar con facilidad porque en estos vamos a poder ver que tiene el símbolo del diámetro. Por ejemplo,
me voy aquí en el cilíndrico y aquí, no, mejor. Mm, Y ya tenemos nuestro círculo y voy a aplicar una evaluación de tolerancia con nuestro elemento. Y aquí, de hecho, aquí la zona de tolerancia se puede definir de cómo la queremos evaluar. Aquí ya está cilíndrica, pero si nos vamos en la plana, estamos viendo que ya nada más, ya no tiene el símbolo del diámetro. Esto es cuando se refiere cuando es una evaluación una evaluación de plana o axial. Aquí es como las podemos definir. Y como lo venimos diciendo justamente, esto ya es y de posición. Así como lo podemos visualizar al momento de poder realizar nuestra evaluación. Eso es lo que justamente principalmente se ocupa cuando es una zona de tolerancia cilíndrica, cuando este ya aplica sobre dos ejes. Un solo eje en la zona de tolerancia axial o planar y al momento de ser la zona de tolerancia cilíndrica ya utilizamos lo que son los dos ejes de control. Y por último tenemos ya lo que es la zona de tolerancia esférica. En este ya estamos ocupando lo que son los tres ejes de control y es multidireccional y también es multipalpar. En esto se ocupa mucho en el apartado de en las esferas y en el elemento punto. Porque en el elemento punto, una forma de poderlo visualizar de mejor manera es justamente esta. Esa, como es la bobina de Tesla, es imaginar justamente que nuestro punto, al momento de evaluarlo, es justamente el punto céntrico de nuestra esfera. Y todos los rayos que van envolviendo toda la lámpara es así, porque ya no podemos visualizar hacia dónde va a estar justamente el error, que sí, va a ser de izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, hacia atrás, todo eso. Por eso se le refiere a que es multidireccional, ya que el error que puede llegar a tener no lo sabemos ubicar justamente por todo lo que es en esta zona de tolerancia. Y así como lo visualizamos en nuestra bobina de Tesla, es así como es nuestra zona de tolerancia esférica. Inclusive esta la pueden también ubicar fácilmente al momento de en la simbología. Por ejemplo, en este caso, este ya tiene no solo también el símbolo del diámetro, sino también una S. Entonces, al momento de realizar nuestra evaluación o al momento de ver nuestro dibujo para realizar nuestra evaluación, cuando veamos así nuestro símbolo, es de que significa que es una zona de tolerancia axial. En cambio, si ya vemos con el diámetro, si ya vemos de que en medio del valor tenemos lo que es un diámetro, ese ya se lo conoce como una zona de tolerancia cilíndrica. Y cuando veamos nuevamente ya esta forma, una S mayúscula, nuestro diámetro y en nuestro valor, quiere decir que esta es una zona de tolerancia esférica. Así es como los van a visualizar. Sus dibujos muchas veces vienen así. Y como siempre, Metrolog ya nos permite justamente ver todo este apartado. Mm, Y en este que justamente ya nada más estás realizando lo que es una evaluación de posición, pero nada más tiene lo que es cilíndrica y plana por obvias razones, porque solo es un elemento cilíndrico. Pero en cambio, cuando realizamos lo que es una evaluación ya con un punto cualquiera, mm, evaluar lo que es, aunque también, tal vez, y- está. También, dependiendo del elemento, a veces también en los círculos también nos permite también realizar lo que es una evaluación esférica. Esto es cuando
Esto ahora sí que todo depende de cómo nos esté marcando en nuestro dibujo y para poder generar nuestra evaluación. Y ahorita ya tenemos lo que es algo en nuestros tipos de tolerancias. En estas ya vamos a encontrar de las más básicas que son de forma, de comparación, orientación, tolerancias de posición, ubicación, de perfil y de movimiento mecánico o oscilación. Empezamos primero justamente con las básicas, que es justamente las de forma. En estas, las de forma, estas, cuando al momento de realizar nuestra evaluación, estas justamente no requieren que le demos otra referencia. Esto simplemente porque, simplemente como están guiadas hacia un solo eje, no depende de otra referencia, solo depende del mismo elemento para poder tener nuestra evaluación. Esto solo se aplica justamente en lo que es la rectitud, que justamente que todos los puntos están en una línea recta con una tolerancia específica, o planicidad, que ya todos los puntos en una superficie se encuentran en un plano, o pues, también lo que es la redondez, que todos los puntos de la superficie se encuentran en un círculo con una tolerancia específica. Y ya por último la cilindricidad, que esto ya es que todos los puntos en una superficie giratoria ese es equisidante en un eje común, como lo podemos visualizar. Así es como inclusive lo podemos visualizar y también nos lo está mostrando justamente Metrorog al momento de realizar nuestra evaluación. Y en esta ya tenemos lo que ya son las un poco más avanzadas, los que tenemos la tolerancias de comparación u orientación. Aquí ya tenemos lo que es el paralelismo, en donde el eje, donde justamente ya realizamos esa comparativa de como lo viene diciendo su mismo nombre, que especifica la región definida entre dos planos o líneas paralelas, ahora sí que dado el ejemplo, justamente da la distancia, no la distancia, no, disculpen esa, no es. Que es justamente la región definida por dos planos o líneas de paralelismo al plano o al eje de referencia, o inclusive contra el plano que lo estamos comparando o la línea que estamos comparando. Luego tenemos la perpendicularidad, que en esta justamente ya es el eje perpendicular al plano o al eje de referencia, y ya esta es una región definida por dos planos perpendicularidades al plano o al eje de referencia, como lo venimos diciendo. Y de ahí ya podemos ver si en verdad están a 90, a 90 grados, que es justamente que están totalmente perpendiculares. No lo comparen con angularidad, ya que en la perpendicularidad siempre estamos basándonos más en el apartado de que en verdad tengan que justamente sea perpendicular al plano que vamos a hacer la comparación. En cambio, en angularidad ya vamos a estar viendo ese comparativa de un plano contra otro, justamente que para ser más preciso, debe ser el ángulo entre una superficie contra una línea o otra superficie o un eje de referencia. Esos son los planos de comparación y orientación. Y ya pasamos a unos que ya son un poco más complejos, inclusive en el ejemplo que les estoy mostrando, estos ya son tolerancias de posición. Este es uno de las tolerancias de posición más importantes que podemos obtener al momento de realizar un ensamble. Aquí, por ejemplo, estamos visualizando justamente cómo vamos a realizar un ensamble de nuestra pieza junto con una placa. Este, el valor de posición, la tolerancia de posición es algo muy importante debido a que, por ejemplo, si nosotros tenemos lo que es una pequeña placa, la placa de identificación que los tienen los coches, estos ya tienen justamente unos barrenos para hacer la colocación y esos generalmente siempre están por el parabrisas del vehículo. Ese pues no hay tanto problema porque al final simplemente es una forma de identificación y no hay tanto problema si está desviado, ya exagerando, 1 milímetro.
ya seas arriba, hacia abajo, no hay tanto problema, porque al final solo es para identificarlo, para poder identificar el vehículo y saber el número de serie. Pero, ¿qué pasa si ahora pasa ese mismo error, pero ahora cuando ya es una, un ensamble importante, por ejemplo, cuando ya es una puerta de un avión? Y si no están correctamente estos barrenos, esto quiere decir que al momento de intentar cerrar, no va a cerrar la puerta. Obviamente vamos a tener una despresurización en el momento de que el avión empieza a volar y obviamente va a pasar un accidente, no va a realizar el vacío correcto y esto ya va a pasar a un accidente mayor. Todo esto es a lo que se refiere en lo que es la tolerancia de posición. Por eso es importante todo esto en el apartado de tolerancia de posición, que es justamente poder ubicar correctamente para poder realizar nuestro ensamble. Y ya también, ya vemos lo que es justamente y también aparte de eso, también tenemos lo que es la coaxialidad, que justamente es una tolerancia geométrica que controla dos o más ejes que estén exactamente en la misma línea del centro, como lo podemos visualizar justamente en nuestro ejemplo del medio, que en verdad estén en el mismo eje al momento de realizar. Justamente se usa cuando son agujeros, cilindros o ejes que deben compartir el mismo centro, sin desviarse justamente. Y ya tenemos lo que es la simetría, que ya es una tolerancia geométrica que controla dos lados o superficies de una pieza que estén equilibrados o distribuidos de una manera más uniforme. En otras palabras, justamente nada más se asegura que la parte esté centrada correctamente entre dos superficies opuestas, que es lo que lo podemos visualizar en nuestra tercera imagen, que la podemos visualizar. Estas son las tolerancias de posición. Y aquí ya tenemos otras que ya son más complejas, que ya son que ya son la tolerancia bidireccional. Aquí voy a dar un ejemplo muy claro debido a que muchas veces hay clientes que nos han preguntado sobre este tipo de tolerancias, más que nada en las tolerancias de posición compuesta. Esto debido a que muchas veces es muy común encontrarse esto. Esto es muy común que a veces los llegamos a encontrar al momento de realizar nuestra evaluación y piensan que es de una tolerancia de posición compuesta, pero en verdad no lo es. Simplemente es una simplificación. Hay muchas veces de que el momento de realizar el dibujo, esto no lo han por reducir espacios o para que el dibujo sea más compacto, muchas veces hacen esto y pensamos que es bidireccional. No, cuando es así, digo, de compuesta, digo. No, lo más común que es el que sí está de compuesta es este. Esto debido a que siempre al momento de realizar una tolerancia de composición compuesta, siempre vamos a tener el mismo rango, digo, los mismos datos para realizar nuestra evaluación. Es muy común verlo así o inclusive verlo así. Siempre va a tener siempre el mismo datum primario. No puede tener esto, porque en realidad esto ya son dos diferentes evaluaciones. De hecho, en verdad su representación debe de ser así. Así es como debe de, en verdad, así es como es la tolerancia al momento de poderla evaluar. Esto no está correcto. Esto ni siquiera el software te lo va a permitir, ya que esto no es una tolerancia compuesta. Simplemente unieron dos tolerancias para reducir espacio y en verdad son dos diferentes que realizan la evaluación. Pero ya cuando es una compuesta es más común ver esto. Y esto ya está porque está siguiendo justamente el patrón, que es justamente que tenga lo que es la dirección primaria, secundaria. Y tiene que seguir ese orden. Cuando vean el siguiente, cuando vean este, no. Son dos tolerancias completamente diferentes. Para eso tenemos pues, lo que es la tolerancia de posición compuesta. Y en comparación de la bidireccional, justamente es cuando una medida puede variar hacia arriba o hacia abajo respecto a un valor nominal. Que, por un ejemplo,
Si un eje, ya exagerando, debe de medir 10 milímetros y su tolerancia es más o menos 1,1 milímetros, eso significa que puede medir hacia arriba 10,1 milímetros y puede medir también lo que es 9,9 milímetros, pero hacia abajo. Esto es a lo que se refiere justamente la bidireccional, que solo simplemente permite la variación entre dos direcciones, a comparación de la compuesta, que S divide en dos niveles cada uno, que justamente el nivel superior, que es el que estamos hablando, controla dónde debe de estar el patrón completo. Y en cambio en el inferior, controla lo que es la relación entre agujeros entre sí. Pues para dar un ejemplo más simple, la compuesta sirve para controlar dónde está el grupo de agujeros y que también están alineados y en espacio entre ellos al mismo tiempo, con dos tolerancias distintas. A eso se refiere. Y ya tenemos lo que ya son tolerancias de perfil. Estas sí ya son más complejas, pero esto para hacerlo más simple, para la podemos visualizar mejor. Esta controla la forma de la superficie o una línea, como la podemos visualizar, asegurando que siga exactamente el contorno o la curvatura del diseño, como lo podemos estar visualizando que siga el contorno. Como lo estamos definiendo en esta sección, justamente al momento de realizar la evaluación, y la línea roja ya es la sección evaluada. Así es como debe de ser la tolerancia de perfiles, que simplemente para hacerlo más simple, la tolerancia de perfil asegura que una superficie tenga la forma correcta sin salirse del diseño. Como si dibujaras una línea o una superficie y luego las pusieras alrededor de una franja, como la vimos visualizando aquí en el plano, en este, en la primera imagen, o así lo podemos visualizar ya en nuestra línea delgada, que no debe de sobrepasar esos límites, justamente. Y aquí ya podemos ver una más. Estas ya son de perfil de superficie que ya tenemos justamente cómo lo está justamente evaluando toda nuestra superficie y ya tenemos la compuesta que esta ya es una muchísimo más compleja. Y ya por último ya tenemos lo que son las tolerancias de oscilación, que básicamente hace técnicamente, literalmente lo único que realiza la evaluación justamente es de que verifican que la pieza no tenga variación al momento de estar dando un movimiento mecánico. ¿A qué me refiero? Una de las mejores formas para poder realizar la evaluación al momento de una de oscilación, justamente es como lo vamos representando en esta imagen. Colocamos nuestra pieza como si fuera en un torno y simplemente le damos el movimiento mecánico y al final, con un indicador de carátula, tocamos la superficie de nuestra pieza y simplemente verificamos, ahora sí que nos está dando un valor. Ese justamente, así es como debe de realizarse de verdad lo que es el movimiento mecánico o de oscilación, que ahora sí que depende de un externo para poder realizar el movimiento mecánico y ya con nuestro indicador de carátula toca la superficie y verifica que en verdad esté dentro. Porque si no, ahí es algo muy común que vamos a poder encontrar, que aquí, por ejemplo, en esta imagen, vamos a ver cómo al momento de realizar la evaluación, este no es completamente un cilindro, sino ya empezamos a ver ciertas deformaciones y eso es lo que vamos a estar viendo. Como tal, Metrolog es de los pocos software que puede realizar esta tolerancia sin necesidad de realizar el movimiento mecánico. Esa es una de sus grandes ventajas para que ustedes no tengan que estar esperando que se pase esa pieza a otra área para que puedan realizar el movimiento y aparte colocar el indicador de carátula y estar viendo lo que es ese rango. Eso es lo que nos permite justamente toda esta parte. Estas son tolerancias de mecánico o oscilación. Y ya por último ya tenemos justamente lo que es la normativa. Que esto ya la estamos viendo justamente que abarca
el lenguaje de símbolos para las especificaciones geométricas, las piezas, las reglas para su interpretación, de las cuales las dos principales normativas que establecen esta simbología justamente son la ISO 1101, que es la del 2017, que especificaciones geométricas y de productos, y tenemos lo que es la ASME, que es la Y 14.5 del 2018, que es justamente la dimensión y tolerancia. Estos con los que nos vamos a estar rigiendo al momento de realizar nuestras tolerancias geométricas. Inclusive al momento de poderlas visualizar en nuestros dibujos, muchas veces, aunque no nos percatemos, pero en realidad sí hay diferencias entre un dibujo ISO y un dibujo ASME. Por si algunas veces se han preguntando con cuál estoy trabajando, muchas veces en el mismo dibujo nos está indicando cuál es la diferencia. Generalmente en los dibujos debería decir si están trabajando ISO A, pero muchas veces no lo indica. Pero podemos visualizar, por ejemplo, aquí los marcos de los dibujos que hizo justamente lo divide así con este margen, que ven que tiene las letras A, B y C y las enumeraciones 1, 2 y 3. Pero en el caso de ASME, este no lo requiere. Este simplemente no tiene nada de eso. Inclusive también cambia mucho en la forma del recuadro de la información, donde viene el número de proyecto, de qué empresa es, etcétera, etcétera. Su cuadro de donde viene toda la información del dibujo al momento de realizar nuestra, nuestra máquina. Oh, bueno, todos. Inclusive también la simbología, como la podemos visualizar aquí. En ISO es más común verla así a comparación de ASME, que esto es lo único que cambia el orden de cómo lo podemos visualizar. Esto justamente para que al momento de poder realizar nuestra evaluación podamos identificar cuándo es ISO y cuándo es ASME. Pero como les digo, se supone que los dibujos deberían indicar con qué normativa vamos a realizar la evaluación, pero muchas veces no vienen, entonces nosotros nos tenemos que basar en estos detalles para poder ubicar correctamente con qué normativa vamos a estar evaluando. Para eso sí. Esas son las diferencias que puede tener de una y la otra. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto la podemos contestar. Aquí voy a estar al pendiente de sus preguntas que puedan salir. ¿Ella levantó la mano? Y ya, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, adelante. Ah, ok. Yo tengo una duda con respecto, a ver, voy a poner en el chat el screenshot de toda la duda con respecto a cómo se evalúa la parte de una tolerancia, entonces no sé cómo se ve reflejado en el software. Eh, No se puede ver en el chat. Sí, sí se ve. Déjala, revisamos. Permíteme. Es esta, ¿no? ¿Es esta, no? ¿Cuál es tu duda? ¿En sí Es la la de, distancia o cuál? no, es la de la parte que me indica como estadístico. No sé si realmente se evalúa en el software o es una condición que
que pueda como agregar en el software o algo así. O sea, yo me quedé mucho con esa duda, lo tengo en un dibujo y no, nada, al buscar la información me aparece que es una condición estadística. La estoy buscando, espérame tantito. Gracias. Como tal, en el software no lo puedes evaluar en el módulo de GD&T. Sin embargo, existe una herramienta que es el módulo estadístico que tiene el software, con el cual lo que te pide ahí el dibujo es que revises la variación que tiene esa distancia. Eso es lo que te está solicitando. Por eso te pide la condición estadística. Como tal, así en directa en GD&T que te aparezca, no, pero sí lo puedes hacer en el módulo estadístico donde tú puedes hacer la medición, ya sea de 3 veces, porque ahí dice por 3, de esta distancia para tener un histórico de cómo se está comportando de una sola pieza y de las siguientes piezas. Le puedes poner al final un carácter que es el signo dólar. Ese carácter lo que te va a hacer es que puedas repetir un mismo elemento sin que se sobrescriba, hacer la evaluación 3 veces y vas a poder tener la etiqueta y ese elemento, se va a gestionar como 3 elementos. Esos 3 elementos lo puedes tener en el módulo estadístico. Por ahí Eric está ahora mostrando un poco ahí el módulo estadístico. Tú vas haciendo controles de tus mediciones y ese control lo que te hace es que puedes tener de una misma pieza 10 mediciones, 15, 20, los que tú requieras, ¿no? Para tener el control estadístico. Entonces, como tal, no te aparece en el cuadro de tolerancia, pero sí te aparece, sí puedes tener ese control con el módulo estadístico. Sí, entonces lo puedo reportar nada más como la parte estadística de todo lo que mido y con eso ya estoy cumpliendo con esa condición. Sí, porque ahí vas a encontrar lo que es la variación que estás teniendo en esa distancia y vas a poder sacar, de hecho, en el módulo estadístico te da el promedio de la cantidad de mediciones que hagas. Si tienes 10 controles, te va a dar el promedio y tú hasta puedes tener como un histograma donde se visualiza cómo se está comportando esa distancia. Yo creo que esa es la forma en la que puedes tú resolver ese tema de ahí del dibujo. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya más para concluir con lo que me decía mi compañero, justamente, fue que no sé si alcanzaste a ver al momento, pero esta simbología justamente es toda la parte de estadístico que tú tienes. Esta lo puedes, si no la tienes aquí en la ventana principal, tú puedes buscarla aquí en sección de trabajo y aquí en la sección de estadístico. Generalmente tú cuando ya lo empiezas a guardar, tú ya no necesitas generar lo que es un nuevo control. Un nuevo control es cuando ya son diferentes piezas. Pero como va a ser ahorita una para el ejemplo, tú solo simplemente debes de archivar control actual. Esta te va a indicar justamente en dónde la va a guardar, cómo la va a guardar y los datos de toda la información. Simplemente le damos OK y aquí en la siguiente opción de habilitar y deshabilitar el modo estadístico,
Ya nos permite justamente los controles que se estuvieron generando. Ahorita, si te das cuenta, el último control que yo generé fue el del día de hoy, justamente a esta hora. Y simplemente lo voy a quitar porque pues no tengo datos aquí. De hecho, aquí lo estuve realizando varias veces. Por eso tengo de diferentes fechas. Pero aquí los que son los controles del 1 al 12, estos ya tienen información cuando se midió esa misma pieza, pero en 12 ocasiones. Tú nada más simplemente seleccionas las que tú requieras y por si te confundes, tú puedes inclusive cambiar el nombre. Eso no hay ningún problema. Y tú ya nada más simplemente le das a aplicar y ya te está justamente evaluando ya toda la parte del modo estadístico. Ya nos vamos aquí en el apartado de vistas, que esta es una sesión que ya tenemos nosotros, en donde ya está haciendo una comparativa de esos 12 elementos. Inclusive aquí ya podemos ver contra la tolerancia que está en este elemento. Por eso esto, inclusive las gráficas tú las puedes editar a las que tú requieres. Si requieres gráfico SPC o si quieres ya el gráfico X, XBAR o inclusive una Gauss. Ahora sí que todo esto hace la comparativa del modo estadístico. Todo esto es lo que tú puedes realizar justamente en el módulo estadístico. Todo esto simplemente es cada vez que generes, digo más bien, cada vez que termines de realizar la medición de tu pieza, guardes tu control, pasas a la siguiente pieza, vuelves a medirla, guardas el control y así sucesivamente hasta que tengas las tres piezas y simplemente tenemos aquí en habilitar y deshabilitar modo estadístico. Y ya te debe de generar todo esto. Al momento inclusive de generar las nuevas etiquetas, te va a permitir realizar todas estas ediciones. Ok, me quedó claro, gracias. Igual si tienes más dudas sobre el modo estadístico, pues sin ningún problema, tienes ahí el correo de hotline para que te podamos apoyar. Gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta más. Pues muy bien, muchas gracias, Eric. Les agradecemos a todos su presencia. Este fue el último webinar de este año. Esperamos por ahí retomar este tipo de ejercicios para enero, para la tercera semana de enero, más o menos. De todos modos, estén al pendiente, por ahí lanzaremos la convocatoria como en otras ocasiones y bueno, por ahí pueden seguirnos en redes sociales donde se mencionará cuando retomamos los webinars. De todos modos, cualquier duda puntual o si requieren la presentación o algo, háganos llegar un correo electrónico y vemos de qué forma podemos compartirles la información o asesorarlos alguna duda que tengan. Muy bien, pues les agradezco mucho. Gracias de nuevo, Eric. Y bueno, gracias a todos por su presencia. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.